La catequesis es tan antigua como la Iglesia y por eso a lo largo de los siglos en la historia de la Iglesia ha sufrido distintas modificaciones. En los últimos tiempos debemos discriminar dos partes a propósito del hecho fundante del Sacrosanto Concilio Vaticano II, la época preconciliar y la época posconciliar. Para poder hablar del movimiento catequético del siglo XX es necesario hacer una referencia a la Edad Moderna, en la cual la catequesis se desenvolvía bajo el paradigma tridentino. Veía entonces la catequesis en ese momento como la instrucción en los contenidos de la fe a los cristianos. Y esta instrucción se daba a través de los catecismos que tenían tres partes. La primera parte contenía las verdades de fe, las verdades en las que se debía creer. La segunda parte contenía los mandamientos que se debían practicar. Y la tercera parte de estos catecismos contenían los medios sobrenaturales de la salvación, a saber, la gracia y los sacramentos. Las personas recibían la instrucción catequética y debían aprender de memoria todos estos contenidos doctrinales. Este método pedagógico, con el paso de los tiempos, fue presentando unas falencias y para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX veremos que la situación se hace insostenible y el Papa San Pío X, en documentos como Acervo Nimis, pone de manifiesto la situación actual de ese momento de la Iglesia. Y entonces señala la preocupación por el crecimiento del número de los católicos que son ignorantes en la fe y que no se preocupan y no sienten curiosidad por aprender lo que necesitan para la salvación de su alma. Posteriormente, en el magisterio preconciliar, posterior a San Pío X, los otros papas irán introduciendo unas reformas con miras a la renovación eclesial de la catequesis, que la Iglesia estaba pidiendo ya desde finales del siglo XIX. Hay tres impactos importantes que debemos diferenciar. El primero, el impacto pedagógico, que va a buscar responder la pregunta ¿cómo enseñar mejor los contenidos del catecismo? El segundo impacto es el litúrgico. Para nadie es un secreto y es de común conocimiento que la liturgia es el espacio privilegiado de la catequesis. Y en tercer lugar, el impacto teológico pastoral que invitará a redescubrir a Cristo como el centro de la vida cristiana, de la catequesis, es decir, el cristocentrismo catequético. Entonces aquí es donde viene la expresión desempolvar las Sagradas Escrituras y es precisamente lo que se hace a lo largo del movimiento del siglo XX, el movimiento catequético del siglo XX. Retomar las fuentes de la catequesis, la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, el magisterio de los padres apostólicos, para darle la perspectiva que necesita la Iglesia en nuestro tiempo. Una vez llegado el concilio, que de hecho no habla específicamente de la catequesis, pero da unas pautas globales y generales, nos aportará las ideas y las nociones que en periodo posconciliar el magisterio desarrollará e introducirá para configurar la catequesis como la experiencia de fe y el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Los frutos de ese concilio los veremos en el documento de Catequesis Tradende de Juan Pablo II, que es el fruto de un sínodo, pero también en el Directorio General de la Catequesis, que contiene las normas generales para el desarrollo de esa catequesis, siempre bajo el presupuesto de Cristo como centro de la vida cristiana y como la experiencia viva y consciente de la fe.